Bueno, número uno. Número dos, yo tengo una presentación más bien teórica donde se ven los fundamentos de lo que es la situación problema, dentro de todo lo que es las estrategias didácticas que tenemos para educación secundaria, ¿no? Que son los organizadores gráficos, que es la didáctica del patrimonio y que es precisamente la situación problema, ¿no? Entonces, son las tres grandes estrategias que utilizamos para la formación docente y para que ustedes las lleven a las escuelas secundarias, ¿no? Eso es lo que originalmente me invitó a Adriana a que platique con ustedes. Pero se me ocurrió ver unos videos, que se los envié también a la maestra Adriana, sobre su cuerpo académico, que tienen un taller del historiador y que según esto entiendo desde hace ya varios años, tienen un taller del historiador y hicieron una ponencia, ¿no? Donde llevaron incluso a una estudiante supongo que de cuarto semestre de telesecundarias, en donde presenta juegos y presentan un museo, ¿no? Como una forma, pues, de acercarse a, a las prácticas docentes de una forma distinta, ¿no? Entonces, en ese mismo encuentro, hubo una ponente que estaba haciendo su tesis de doctorado, donde está haciendo una profunda investigación sobre el uso de los juegos para los alumnos de sexto de primaria y tratar de ver qué tanto esos juegos les permiten la comprensión de lo que se llama cognición histórica, pensamiento histórico, ¿no? Y pues bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Entonces, a partir de ver ese acercamiento teórico a lo que nosotros necesitamos saber y hacer como profesores de secundaria, en el otro extremo tenemos lo que pueden hacer ustedes como estudiantes o lo que se ha hecho en estos momentos de pandemia. Entonces, se han utilizado videograbaciones, visitas virtuales, juegos. Hay un cambio en las estrategias docentes. Generalmente la enseñanza presencial pues ha sido transmisiva, ha sido pasiva, ha sido memorística, ¿no? Entonces, en este año que llevamos fuera de las escuelas, pues se ha tenido que improvisar, se ha tenido que innovar, se ha tenido que crear. Y cuando regresemos presencialmente a las escuelas, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ahorita hay una discusión de si vamos a regresar a lo de antes, o sea, ustedes en sus prácticas, en su grupo, los alumnos sentados, ustedes sacan sus materiales, exponen, los alumnos toman apunte, se termina la clase y a lo mejor hay algunas preguntas y ustedes las contestan. Pues al parecer eso, pues va a ser muy difícil que regresemos a lo mismo, porque pues ahorita se han utilizado el Facebook, el YouTube, el Classroom, el Meet, el Zoom, y todas las tecnologías enfocadas ya no a un grupo, sino a los alumnos de forma individual. Aunque no dudo que haya habido trabajos por equipos, pues parece poco probable. Más bien fueron los trabajos que les dejaban a los alumnos, sea de aprende en casa o los del Classroom o los que les comunicaba su profesor a través del WhatsApp, a través del correo electrónico, por llamada telefónica, etcétera, etcétera. Y en este momento, pues hay una situación dual, ¿no? Porque por un lado perdemos a muchos alumnos que no se pueden conectar, ¿no? Y se buscaron formas como los cuadernillos y llevarles
los materiales a sus comunidades o a sus casas. Pero también, por otro lado, pues tenemos una serie de alumnos y profesores que pudieron aprovechar la tecnología para dar clase, y obviamente tuvimos casos de éxito, ¿no? Yo tuve un caso de éxito, que es lo que les quiero venir a platicar, ¿no? Que fue la videoclase, ¿no? Y que pues le voy a pedir a Adriana, a ver si se puede, la podemos pasar aunque sea unos 5 minutitos. Sí, de todos modos, Gerardo, les compartí. No, sí, pero yo en el quiero chat que la vean, sí. Si se puede. Si no se puede, pues ya ni modo, ¿verdad? Vamos, sí, claro, claro. Ya ves que siempre, yo no sé por qué, pero en Meet se corta mucho el sonido de los videos. Vamos a hacer el intento. Pónganse sus audífonos, chicos, chicas, para que oigan mejor. Ya les subí todo el volumen. Ahí va. Bienvenidos a esta nueva forma de ver la historia. Mi nombre es Elizabeth Muñoz y te invito a viajar a través del tiempo para conocer las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas. Pero antes, quiero que sonrías en estos tiempos difíciles y no se te olvide lavarte las manos mínimo cada 2 horas. Y si no tienes que salir de casa, quédate en ella. Pero antes de iniciar, quiero que te sientes y te relajes. El día de hoy yo te preparo un platillo típico mexicano. Para algunos es delicioso, para otros es raro y diferente. ¿Por ustedes? Acompáñame a descubrir su origen por medio de un códice. Hay 3 vasijas. En la del lado derecho se observa que hay una cabeza humana. En esta otra podemos observar un brazo y una mano. Y en esta podemos observar un pie y una pierna. Alrededor de las vasijas se logra distinguir gente comiendo, como que están celebrando algo. ¿Los logras distinguir? Ahora te pregunto, si fueras alguno de estos personajes, ¿cuál te gustaría ser? Por ejemplo, a mí me gustaría ser la que está comiendo. Este códice es una ofrenda para el dios Xipet Totec. Esta ceremonia tenía un fin al sacrificio de un cautivo, donde un guerrero cautivo era amarrado por la cintura para enfrentar a un guerrero mexica. Después de matar al prisionero, era desollado y desmembrado para su consumo. El muslo izquierdo y ambos brazos eran propiedad del guerrero ganador, pero ellos lo tenían que compartir con sus familiares y amigos y no lo podían consumir debido a que el capturador se volvía como padre del capturado. Se cocía en ollas de barro y así es como nace nuestro delicioso pozole. Después de ver esta imagen, quiero que te imagines el sabor de la carne humana. Hay escritos donde dicen que la carne humana era muy similar a la carne del puerco. Esto nos habla del mestizaje cultural que trajo la conquista y que nuestra gastronomía mexicana se caracteriza por ese mestizaje cultural, ya que es reconocida por sus sabores, texturas y colores. A continuación nos embarcaremos en este viaje, pero no se te olvide llevar una hoja en blanco, bolígrafos,
tijeras y pegamento. Durante el viaje utilizaremos un esquema de Venn en el cual anotaremos las diferencias culturales entre los indígenas y los españoles, las cuales las iremos anotando en estas líneas, sin olvidarnos de sus semejanzas, que las colocaremos en el centro. La primera diferencia cultural de la que te hablaré será sobre su religión. En la primera imagen podemos observar un sol, 4 hombres sosteniendo a otro y un quinto levantando un corazón con su mano derecha. En su mano izquierda tiene un cuchillo. Esta imagen representa la importancia de los sacrificios para los indígenas. Los indígenas hacían el sacrificio ofreciéndoselo a sus dioses, ya que era parte de su culto religioso. Ellos creían que los humanos le tenían que regresar algo a la naturaleza. Sus dioses eran representados con algún elemento de la naturaleza. Ellos creían en el inframundo. Su religión era politeísta, al contrario que los españoles. Ellos tenían una religión monoteísta. Ellos creían en un solo Dios todopoderoso. En la imagen podemos observar la representación de la evangelización. El culto a la Virgen María y el rezo del rosario nos habla de la importancia de la religión para ellos. Después de haber observado sus diferencias religiosas, las anotaremos en nuestro diagrama B, el cual nos dice que los indígenas tenían una religión politeísta, ya que creían en muchos dioses. Y los españoles tenían una religión monoteísta, que solamente creían en un solo Dios. Pero tampoco podemos olvidarnos de una gran semejanza que tenían los indígenas y los españoles, que era que los dos eran muy religiosos. Entonces colocaremos en el centro la palabra religiosos, que nos habla de su... Hasta ahí, Adriana, por favor. Ok. Esta alumna ahorita está en 4º semestre y digamos, es su trabajo final, ¿no? Comparado con lo que ustedes hicieron, con lo que hicieron su equipo, sus alumnos de telesecundaria en 4º semestre, pues tiene un parecido. El parecido es que usan las tecnologías y empiezan a presentar de otra forma los conocimientos. Sí es una clase, pero ya es una clase diferente. Ahora, aquí es donde ya empieza mi presentación, pero quise que ustedes vieran esto para que vean que es posible la innovación y que esto no solo lo estamos haciendo aquí en la Normal Superior, sino hace poco tuvimos un evento en Toluca donde presentaron San Luis Potosí, Yucatán, Iguala, y todas las normales más o menos presentamos lo mismo. San Luis Potosí presentó un museo muy extenso, virtual, ¿no? Hecho por todas las materias de primer semestre. Yucatán presentó también microcápsulas videograbadas con temas de alrededor de 5 o 10 minutos. Entonces, quiero que quede claro en primer lugar que esto que estamos sugiriendo es posible, es factible, está aterrizado, lo han hecho en Puebla, pero lo estamos haciendo también en todas las normales, ¿no? Bueno, aquí ya voy a intentar de compartir pantalla.
Se corta un poco de repente tu voz. Ok. Igual y si te quedas congelado o algo te aviso, ¿no? También como para que a lo mejor nos repitas la idea. Ahorita creo que hemos podido ir captando. Muy bien, si se detiene, me avisas, ¿no? Sí, yo te aviso, Gerardo. Es más, voy a cerrar yo también mi cámara y todo para también bajar el uso de no sé qué cosa que sucede cuando abres tantas cámaras. Apago todo yo, pero estoy súper pendiente. A ver, quiero ver si ya están viendo. Ya se ve la presentación, nada más si la haces grande, por favor. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, este, es lo que está pasando con la enseñanza de la historia es mundial, ¿no? Hay innovaciones. Antes las clases de historia pues eran convencionales, los alumnos callados, sentados en fila, un profesor que exponía un tema, el alumno tomaba el apunte y el examen consistía pues en la repetición de estos conocimientos, ¿no? Sin embargo, los, los últimos 20, 30 años ha habido unos cambios esenciales en la enseñanza de la historia básica en el mundo que conocemos, ¿no? En inglés son notables los avances denominados conceptos de segundo orden que se desarrollaron en Inglaterra y Canadá, ¿no? En Estados Unidos también se utilizaron otras técnicas que van más bien hacia el conocimiento de las fuentes y lo que le llaman una lectura tipo historiador, ¿no? Una lectura que es crítica del discurso histórico, le llaman lectura horizontal porque no se tiene solo que ir leyendo, sino que se tiene que ver, revisar la verosidad de las fuentes, ¿no? Y su contextualización. En Francia, Portugal, y un poco Cataluña, ha habido otros tipos de cambio. De Francia nos viene la situación problema de nuestro amigo Alain de Longeville, ¿no? Donde dice que el estudiante, pues no viene en blanco, ¿no? Y que enseñar historia, pues no es ir transmitiendo información y que el alumno la memorice y la pueda repetir. Lo que nos dice Alain de Longeville en su situación problema es que el alumno parte de creencias muy profundas y que a pesar de la clase o la información de la clase, el alumno no cambia sus creencias, que se requiere una estrategia diferente que él le llama situación problema, que es cuestionar esas creencias a través de fuentes históricas para que el alumno vaya cuestionando sus propias representaciones y volviéndolas más complejas, ¿no? En Portugal y especialmente en Brasil tenemos también un gran avance de una utilización desde dibujos, canciones, juegos, ¿no? En la enseñanza de la historia, ¿no? Ya no se concibe una enseñanza pasiva, sino en este caso que es Brasil, una sociedad un poco parecida a la nuestra como latinoamericanos, de una grandísima población juvenil y estudiantil, pues entonces ya las clases cerradas, declarativas, expositivas, bancarias, ya no funcionan y se requieren unas estrategias más activas. Y de Cataluña hemos recuperado, que por cierto les vamos a obsequiar 4 libros digitales sobre lo que se considera como didáctica del patrimonio, es decir, enseñar historia con arte y cultura. Y en nuestro caso en español, en España, Argentina y un poco México, también ha habido un conjunto de avances, ¿no?
Particularmente en el caso de México, puedo decirles orgullosamente que hemos elaborado los libros de primaria con una estructura didáctica novedosa, que parte de una imagen en donde el alumno va a conocer el contexto histórico, después la lectura de líneas del tiempo y mapas del tiempo, no para que el alumno las haga, sino para que las pueda leer y contestar preguntas a partir de esas líneas y mapas del tiempo que le presentamos. Posteriormente presentamos una serie de imágenes para que el alumno, como diría Alain de Longeville, recupere su representación, porque estas creencias a veces ni siquiera las tenemos sistematizadas o de forma declarativa, sino son creencias que mantenemos, ¿no? Al interior mentalmente. Entonces, nosotros presentamos estas imágenes para que el alumno pueda exponer sus creencias, ¿no? Verbalizarlas. Posteriormente pasamos a una serie de lecturas, pero lecturas que se deberán concretizar en un esquema que le llamamos 5W, porque implica el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el por qué. Entonces, son lecturas para que el alumno pueda sistematizar la información histórica. Posteriormente, presentamos reactivos, ¿no? Que son una forma especial de evaluación, ¿no? Y un diagrama basado en la situación problema, que es mi representación inicial que hice al principio de la unidad, y después mi nueva representación a partir del conjunto de lecturas que hice, actividades y respuesta que di a los reactivos. Y debe de ser diferente esta representación inicial, esta idea inicial que yo tenía del tema, con la idea final después de hacer las lecturas. Esto ya lo tenemos, incluso lo vamos a tener el próximo año lectivo, en los libros de texto de primaria. La didáctica transmisiva, pues es la que ha sobrevivido hasta la pandemia, porque ya francamente durante la pandemia no pudo mantenerse esta didáctica transmisiva, a pesar de que nosotros consideramos que las clases de Aprende en Casa pues siguen siendo muy transmisivas, ¿no? Sin embargo, ya cada maestro tenía que poner actividades específicas, ¿no? Para evaluar y desarrollar su curso. Y a estas alturas podemos decir que ya existe un nuevo paradigma educativo de enseñanza de la historia, que incluye los conceptos de segundo orden, la situación problema, ¿no? La didáctica del patrimonio y el uso de organizadores gráficos. En el caso de historia tenemos 9 organizadores gráficos, que es el diagrama 5W, el diagrama episodio, el diagrama proceso, el diagrama dilema, el diagrama espina, el diagrama balanza, el diagrama de Cowen y el diagrama Cooper. Esto es importante porque para nosotros, con cada diagrama, planificamos una clase. Planificamos y damos una clase. Y por eso les pedí que viéramos un pedacito del video para que vean lo que es una clase con alumnos de tercer semestre, ¿no? De la licenciatura en historia. Es decir, esto sí se puede hacer. Bueno, aquí está el resumen. En Inglaterra nos dan los conceptos de segundo orden. Eso ahorita les voy a tratar de explicar por qué son importantes para la situación problema. Y la pregunta principal es,
¿cómo hacemos, cómo enseñamos historia que no sea la acumulación de información que el alumno tenga que memorizar y luego repetir? Porque eso no es enseñar historia, porque eso es muy desgastante, muy aburrido, y de hecho ya no existe. O sea, ya no existe porque no hay maestro de secundaria que aguante ser expositivo pues, durante todo un año con sus 5, 6 o 7 grupos que tenga. Entonces, como no puede ser expositivo mucho tiempo, o pierde el control del grupo, o les deja actividades mecánicas, memorísticas, de control para pasar el tiempo. Y esto es lo que sucede. Entonces, para la situación problema, que es... Gerardo, te dejamos de oír, Ok, o al menos yo te dejé de oír como 30, 40 segundos. voy. Profesora, yo lo escucho bien. Sí, yo también lo escucho, Adri. Ok. Yo lo escucho bien. Entonces puede ser que sea mi internet. Gracias. Entonces, ya. Gracias, Gerardo. Me puse un micrófono, no sé si me escuchas mejor. ¿Sí? Sí te escuchas claro, nada más a mí como que se me iba cortando, o sea, tu voz se me corta, pero los demás dicen que sí te escuchas, entonces es probable que sea mi señal de internet. Bueno. Entonces, a ver, voy a empezar. Vamos a hablar de la situación problema. ¿Qué es la situación problema? ¿Qué requieres para aplicarla? ¿Y cómo se ve cuando la estás aplicando? Entonces, la situación problema es, como se ve en este cuadro, un aporte francés hecho por el doctor Alain de Longeville, que lo tenemos en contacto con nosotros. Si gustan alguna ocasión podemos invitarlo a una videoconferencia. Y la situación problema nos dice que enseñar historia no es transmitir información para que el alumno la memorice y luego la repita. Esto no es posible porque partimos de creencias. Alain de Longeville le llama representaciones. El alumno llega a la escuela con conocimientos previos, pero estos conocimientos previos generalmente son creencias, suposiciones, parte de la cultura social en la que se encuentra. Entonces, en el caso de Historia de México, pues tenemos una serie de creencias, parte de nuestra cultura nacional, que es el 5 de mayo, el grito de Dolores, el 16 de septiembre, el 5 de febrero, el 20 de noviembre. Entonces ya tenemos un conjunto de creencias establecidas con las cuales asistimos nosotros a la escuela. Un caso común, pues es cómo es Miguel Hidalgo, ¿no? Entonces, en la mayoría de pinturas, vemos, pues, lo vemos blanco, el pelo muy bien definido, plateado, ¿no? Sus vestimentas muy elegantes, su postura erguida, su rostro fino. Y cualquiera, pues, pensamos que Hidalgo es así o fue así. Sin embargo, la contrastación de fuentes nos dice que, bueno, pues que no hubo pinturas de cómo era Miguel Hidalgo. Y lo que más hubo de fuente primaria, pues es una pequeña escultura donde se le ve moreno, vestido de una forma no religiosa, sino civil, ¿no? Y con una postura, pues, que nos parece irreconocible, pero fue la única imagen real que tenemos de la época de Miguel Hidalgo. Pero así es en todo, ¿eh? En todo.
casi todo conocimiento histórico está fundado, son creencias, son representaciones, diría Dallon-Geville, y para ello lo que él sugiere es que confrontemos con fuentes, ¿no? Fuentes primarias que son documentos, dibujos, fotografías, pinturas, relatos, lo que se considera fuentes primarias, confrontemos al estudiante en una clase para que él contraste sus creencias con lo que dicen las fuentes. Y en el cierre de cada clase, pues es la discusión, la socialización de qué tanto coincide mi representación o mi creencia con las fuentes primarias. Y ese resultado, esa confrontación, es el aprendizaje histórico. Esto lo ha desarrollado el doctor Dallon-Geville pues desde hace unos, no sé, 20 años, ¿no? Él tiene escrito ejercicios de situación-problema que ustedes tienen a su disposición, seguramente Adriana ya se los mostró. Hay un sitio web donde hay estas situaciones-problema, ¿no? Con fuentes, la planificación, y también tiene en español y un libro en español donde explica bien esta situación-problema. Ahora, esta situación-problema es muy importante, ¿no? ¿Por qué es muy importante? Pues porque es la única que parte de que los conocimientos previos del alumno son creencias, y son creencias que no son desplazadas solo porque le des información histórica al alumno. O sea, no porque le digas una información contradictoria a su creencia, el alumno va a dejar su creencia. Y más aún, Alain Dallon-Geville dice que pues la sociedad, los profesores, los adultos, la comunidad reproduce estas creencias a través de las costumbres, a partir de las tradiciones, de las ceremonias escolares. Entonces, todo esto se va reforzando, ¿no? Y luego ya es muy difícil quitar, porque a pesar de que el alumno nos pueda repetir una lección, eso no implica que deje sus creencias. Por eso es muy, muy importante, y por eso recuperamos como una de las principales estrategias de enseñanza de la historia esta situación-problema. Ahora, ¿qué otra ventaja tiene esta situación-problema? Pues que el profesor no va a ver los temas de forma convencional, de primero México prehispánico y luego sigue conquista, y luego colonia, y luego la reforma, porfiriato, revolución mexicana, así, ¿no? Sino que necesita hacer un diagnóstico del grupo, de las creencias del grupo, y esas creencias están determinadas por su contexto. Entonces, si bien es cierto que hay un proceso de homogeneización nacional, las particularidades siguen pesando. Entonces, la enseñanza de la historia que tengamos en Puebla, pues va a ser diferente de la enseñanza de historia que tengamos en Chetumal, ¿no? Ayer estuvimos en un evento en Chetumal, nos cuentan cómo es el contexto, y es un contexto, pues sí, bastante diferente a cualquier otro, ¿no? También hemos ido a Pachuca, ¿no? También hemos estado con ustedes en Puebla, en Aguascalientes, en Zacatecas. Entonces, tenemos que tener en cuenta el contexto, porque el contexto es el que determina las creencias con las que trabajamos con nuestros alumnos. Entonces, ¿cuál es el método de la situación-problema? Pues partir de las creencias, de la cultura, del contexto de los alumnos. Y aquí, obviamente, pues, lo decimos, ¿no? Una cosa es Chetumal, otra cosa es San Luis Potosí, otra cosa es Puebla, otra cosa es Jalisco, otra cosa es Veracruz. Tenemos que tomar en cuenta
las creencias, costumbres, tradiciones de cada contexto. Incluso en la misma Puebla, que es tan grande, pues una cosa son las zonas urbanas y otra cosa son las zonas rurales, ¿no? Entonces, ¿qué nos implica la estrategia de situación-problema? Ver de cada grupo, ¿no? ¿Cuáles son las creencias acerca de su historia local, ¿no? Y acerca de la historia nacional. El segundo paso es preparar fuentes, ¿no? Estas fuentes pueden ser imágenes, como la que estuvimos pasando del códice donde están el pozole azteca, ¿no? Entonces pueden ser imágenes, pueden ser narrativas. Nosotros estamos apostando mucho a que ustedes sepan narrar los temas. No es lo mismo leerlos o repetirlos o decirlos que narrarlos. Entonces, la narración es muy, muy importante. Por eso, no sé si me escucharon, pero antes de que empezáramos la plática, le decíamos a sus maestras que el primer ejercicio que hacemos es el de narración. Que cada uno de ustedes se ponga frente a la cámara y cuente un tema. Lo cuente, lo narre. Que tome su estilo personal. Les quise poner este video porque esta alumna, pues es diferente, ¿no? De los jóvenes que ingresan al servicio, a la escuela normal a los 18 o 19 años, pues esta chica, pues ya es una persona mayor, ya es madre, ya es profesionista, porque ella es gastrónoma, y pues es bastante diferente de lo que luego nosotros vemos de los youtubers o de los llamados influencers. Y lo que necesitamos es que cada uno de ustedes tenga esa capacidad narrativa a partir de enfrentarse con la cámara, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo van a utilizar tanto a distancia como de forma presencial. Entonces, nosotros en las normales, pues ya estamos recuperando esta parte de la exposición oral, ¿no? Un maestro primero requiere comunicación oral con sus alumnos. Y tenemos que capacitarnos en esta comunicación oral y por eso hacemos videos donde vamos a presentar temas solo a partir de nuestra voz, de nuestra expresión facial y corporal. ¿Sí? Segundo, tenemos que usar fuentes primarias. ¿Por qué? Porque la situación problema es eso, es la contrastación de mis creencias con fuentes primarias. Una de ellas es la imagen, otra de ellas es la narración, que son las, digamos, más importantes, pero también a partir de la música, como otro video que ahí tenemos, ¿no? A partir de la música, a partir de los sonidos, y ya que estemos a nivel presencial con el olfato, el tacto y el gusto, es como nosotros confrontamos las representaciones del alma. Hicimos un servicio social, o sea, un trabajo de séptimo y octavo semestre, con la gastronomía, ¿no? Entonces, en una escuela urbana, en donde los platillos de moda entre los alumnos pues eran el hot dog, la pizza y la hamburguesa, ¿no? Y nosotros pues empezamos a llevar comida mexicana, ¿no? Y a partir de comida mexicana se impartía la clase, o sea, obviamente se llevaban pruebas, ¿no? Que se preparaban en el taller de cocina, y luego los alumnos se pusieron a cocinar, ¿no? Estos platillos, y tuvimos
un gran éxito porque se aprendió historia de México de forma diferente. Déjenme decirles que la gastronomía mexicana y la gastronomía poblana, acabo de ver un gran libro que va a salir o que ya salió sobre gastronomía poblana, pues es muy importante, ¿no? Entonces la gastronomía es histórica, es regional, es cultural y aparte de enseñarnos historia, pues nos cambió los valores de qué es lo bueno, qué es lo que está de moda, qué es lo que está bien a nivel culinario, ¿no? Y en el cierre, lo que buscamos es que el alumno cambie su representación o la cuestione, ¿no? A partir del conocimiento de estas fuentes primarias. ¿Cómo es posible hacer esto? Pues lo estamos viendo en la videoclase, aunque no parezca, ¿no? Esta videoclase, ustedes están viendo el uso de los recursos, el uso de la gastronomía, el uso de los códices, el uso de los esquemas, ¿no? Posteriormente sigue la videoclase con una pregunta donde el alumno va a escribir la respuesta, no a partir de opción múltiple, ni de, ni de una pregunta cerrada, sino que él redacte para que nosotros veamos la comprensión que tuvo el alumno. No le vamos a pedir una cuartilla, ¿verdad? Porque es exagerado. Pero lo que sí le podemos pedir es 2 o 3 renglones donde él sintetice una respuesta en donde incluya lo que aprendió en la clase, tanto con la exposición docente como con las imágenes y el esquema. Y estamos dejando una tarea libre. En estas condiciones que hemos tenido de encierro, de tareas mecánicas, de tareas cansadas, que a veces el alumno y los padres de familia pues tenían que trabajar de más y el alumno queda exhausto, nosotros dejamos esos 3 renglones de respuesta escrita y una tarea libre. ¿Qué es esta tarea libre? Pues es escrita como una primera plana, ¿no? Como una noticia, ¿no? Como algo que él pueda mm, elaborar manualmente, ¿no? Con plastilina o con el material que tenga a la mano. Tenemos un alumno que hace figuras maravillosas con hojas de papel, ¿no? Y una grabación en su teléfono, que puede ser un audio o un video, donde él recite, cante, entreviste, ¿no? Y él puede elegir esta tarea libre y en él vamos a ver, pues no solo el conocimiento que obtuvo del tema de la videoclase, sino él cómo lo interpreta, cómo lo utiliza, cómo lo aplica en su situación. En su situación de encierro. Déjenme decirles que ha sido muy, muy exitoso porque ante un montón de tareas mecánicas aburridas, una tarea libre ha sido muy, muy bienvenida entre los estudiantes. Y aquí cambia la representación del alumno, porque la representación del alumno no es algo puramente cognitivo. O sea, si escuchamos el cielito lindo fuera del país y nos emocionamos, pues no es un problema meramente racional, es un asunto emocional. Entonces, nosotros concebimos que la enseñanza de la historia no solo es un asunto cognitivo, racional, sino es un asunto emocional, ético, de convivencia, ¿no? De compartir, de convivir, ¿no? O sea, la educación
La enseñanza de la historia no solo tiene un fin racional, que podamos ser buenos ciudadanos, que podamos participar en la vida social a partir de un conocimiento racional fundamentado. No, es que aprendamos a convivir, aprendamos a ser, aprendamos a valorar la cultura en la que estamos. Entonces, digamos que este es el núcleo central de la situación problema. Les recuerdo que hay todo un sitio web en el cual ustedes pueden revisar diversas situaciones, problema que hay en el mundo y para México. Hay un libro en el cual ustedes pueden bajar, pero también nosotros se los podemos enviar, y es una estrategia didáctica que ha aplicado un maestro, el maestro Dallon Jevil, que hizo su doctorado, pero él es un maestro de secundaria. Entonces, en sus clases cotidianas, el doctor Dallon Jevil aplicó esta estrategia. No es algo del otro mundo, no es algo que no se pueda hacer, no es algo pesado. Al contrario, ¿no? Una clase repetitiva, rutinaria, se vuelve pesada, no solo para los alumnos, sino para el propio profesor. En cambio, la situación problema implica conocer las creencias de los alumnos y que estos las pongan en contraste con las fuentes que les lleve el profesor, y que la clase sea eso, confrontar mis creencias con las fuentes primarias, discutirla y llegar a una solución a partir de discutirlas en el grupo. Incluso la misión que le llama a la parte de la clase el doctor Dallon Jevil implica trabajar en equipos, cada equipo con fuentes diferentes y con una misión distinta. Es decir, unos alumnos pueden trabajar una idea o un problema con una fuente, otros con otra, y al final, en el cierre de la clase, se van a discutir. Bueno, en síntesis, es esto. Nosotros lo que aportamos para esta clase es un esquema que le llamamos el esquema balanza, en donde en la apertura el alumno va a anotar la idea que tiene del tema que vamos a trabajar. Posteriormente, en el lado contrario de la balanza, va a ir anotando la información nueva del tema que se está tratando. Y en el cierre, el alumno va a contrastar su idea inicial que redactó con la nueva información que se le presentó en clase, y va a redactar su respuesta contrastándola con el nuevo conocimiento. Ahora, no solo basta una estrategia, tenemos que utilizar varias estrategias para complementar esta de situación-problema. ¿Sí me estás escuchando, Adriana? Sí, Adriana. claro, Gerardo. Muy bien. Bueno, entonces, la situación-problema la acompañamos con los conceptos de segundo orden. Esos conceptos de segundo orden son 3 o 4 los más importantes. El primero sería evidencia. O sea, la creencia choca con las evidencias. Si yo digo que Hidalgo es güero, de pelo platinado, etcétera, etcétera, voy a presentar la única representación, la única escultura que hay sobre Hidalgo, y va a haber ahí un choque. Entonces, el concepto de evidencia va a ser que nuestras creencias y nuestras ideas choquen con la realidad. Entonces, uno es el concepto de evidencia. El segundo concepto de segundo orden es complejidad. ¿Qué significa esto? Que siempre va a haber puntos de vista opuestos o complementarios
o contradictorios de cualquier hecho histórico. Entonces, en este momento que estamos discutiendo la conquista, pues una cosa es el punto de vista de los aztecas, otro es el punto de vista de Malinche, otro es el punto de vista de los españoles, de los que estuvieron aquí, los que se quedaron en Cuba, ¿no? Las mujeres que llegaron, los negros que llegaron a la conquista, los tlaxcaltecas que eran enemigos de los aztecas. Entonces, en historia siempre va a haber complejidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta discusión de si Malinche fue o no traidora, pues depende del punto de vista, ¿verdad? Si lo vemos del punto de vista de los aztecas, pues sí fue traidora, ¿no? Pero si pensamos que en la época había distintas naciones, ¿no? Y que Malinche era de otra nación, que no era del azteca, entonces ya se empieza a cuestionar el punto de vista unilateral. Entonces, el segundo concepto que tenemos que recuperar es el de complejidad. Evidencia primero y luego complejidad. ¿Sí? El tercer aspecto, para ahí dejarla por lo pronto, es el concepto de relevancia, ¿no? ¿Qué significa esto? Que toda enseñanza de la historia tiene que tener importancia para el presente y para el año, ¿no? Si estamos discutiendo todavía lo de la conquista, pues es porque todavía hay aquí una situación bastante complicada culturalmente, ¿no? De la que no hemos salido. Y lo mismo de la guerra de reforma, y lo mismo de la revolución, etcétera, etcétera. En nuestro caso, la historia está viva, ¿sí? Y los maestros tenemos la obligación, ¿no?, de presentarla con evidencias, con la complejidad y con la relevancia. Paso a la siguiente diapositiva. Pues aquí hago una división sobre cuáles son las nuevas propuestas de enseñanza de la historia que existen a la fecha. Esto es importante porque en las escuelas secundarias, desafortunadamente, pues no ha habido actualización, ¿no? Ustedes como estudiantes de esta licenciatura, pues por primera vez se van a acercar a una actualización docente en la enseñanza de la historia. Sin embargo, en las escuelas secundarias esto no existe, ¿no? No existe una actualización de contenidos históricos, de contenidos didácticos, de contenidos pedagógicos y psicológicos, ¿no?, que requerimos como profesores de adolescentes. Pero esto no significa que eso no exista. Y existen una gran cantidad de propuestas didácticas en enseñanza de la historia. Les voy a decir una, que es la investigación histórica, ¿no? Un poco llevar los métodos de investigación histórica con los alumnos, talleres y laboratorios de la historia. Ustedes tienen un laboratorio de la historia, ¿no? Las otras propuestas son las constructivistas. El constructivismo hace grandes aportes a la enseñanza de la historia, empezando por una división entre los conocimientos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales, y la necesidad de métodos activos como la enseñanza basada en problemas, ¿no?, o la enseñanza basada en proyectos. La situación problema del doctor Dallon-Yeville es parte de esta propuesta psicopedagógica. Y una última que está teniendo un gran auge es el uso de los museos. Son propuestas que nosotros le llamamos culturales. Entonces, la museografía tiene una gran relevancia. Nosotros hemos platicado con sus profesores cuando fuimos a su escuela hace 8 o 10 años, diciendo que hace falta museólogos para Puebla. No sé cuántos de ustedes conozcan la Casa del Deán. Creo que por ahí tengo unas imágenes. La Casa del Deán,
la Capilla del Rosario, la Catedral, el Museo de la Revolución, los dos museos que ahorita no recuerdo del nombre de las personas, pero son casas de los años 30, de los años 40, donde hacen una presentación sobre sus muebles, sobre sus pinturas, sobre la cultura de estas personas. Entonces, como decía su maestra del cuerpo académico que se presentó hace poco en un evento de la Universidad de Sonora, pues Puebla tiene un patrimonio cultural muy, muy importante y que ustedes de Puebla pues están obligados a conocer, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, nosotros hemos ido a Cholula, en Cholula hay un nuevo museo, bueno, relativamente nuevo, y aquí está un códice que es excepcional y que nos cambiaría todas las representaciones que tenemos de la conquista, que es el Códice de Cuaquecholan, ¿no? Entonces, el Códice de Cuaquecholan es un documento esencial para derrumbar todas las representaciones o creencias que se tiene de la conquista. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque es un códice donde se encuentran unidas el águila española con un águila mesoamericana, donde están aliados y van a conquistar a los indios de Guatemala. Y vemos a indios en caballo y con espada, y vemos a españoles con penacho. Entonces, este choque, ver este códice de Cuaquecholan en las clases sobre conquista, pues rompe con las representaciones habituales que se tiene sobre lo que fue la toma de Tenochtitlan. Aquí están resumidas, ¿no? Los nuevos aportes que nosotros estamos utilizando en el Plan 2018 de Enseñanza de la Historia. Aquí están un poco los postulados principales, pero quisiera dejar aquí mi exposición para contestar preguntas o para dialogar con ustedes. Gerardo, muchas gracias por tu explicación, por los ejemplos, porque además lo haces de manera fácil y ágil. De repente creo que yo me estaba entrampando un poco como de irme de manera muy ortodoxa y cuadrada con el libro de la situación problema, ¿no? Creo que con este panorama nos lo haces un poco más fácil, ¿no? A veces yo suelo ser muy así esquemática. Entonces, te había comentado que con los estudiantes de segundo son con quienes estamos empezando a ver, ¿no? Adentrándonos a la situación problema. Efectivamente ya tienen el libro, estábamos en la parte de las representaciones, entonces con esto que nos acabas tú de compartir, pues creo que podemos ahora leer incluso con más claridad y poder como aventarnos un poco, hacerlo, ¿no? Como a tener esta práctica para poder realizarlo. A mí me gustaría, de los estudiantes que están aquí con nosotros, escuchar comentarios, dudas, qué les parece esta forma, ¿no? Diferente de acercarnos a la enseñanza de la historia, en donde, bueno, ya no vemos a un estudiante que pareciera que está en blanco, ¿no? O como decían, como esta vasija que hay que llenar nada más de conocimiento, ¿no? Sino como una experiencia, ¿no? Más
vivida, más, me gusta mucho, recupero lo que dices, ¿no? Que la enseñanza de la historia no solo es cognitiva y racional, sino tiene que ser emocional y partir de los 5 sentidos. A mí me parece fundamental esta parte, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría escuchar a los estudiantes o Laudi, algún comentario que quieras hacer. Pueden tomar el micrófono, chicos, chicas, de historia, de español, ¿no? Y eso, fíjate que eso es otra cosa que también creo que tenemos que aprender a hacer, o sea, comunicarnos entre especialidades, ¿no? Entre licenciaturas. Esta parte que decías del ejercicio de la narración, yo creo que los estudiantes, ¿no? De español incluso nos pueden ayudar, o sea, hacer, ¿no? Este enlace y trabajar entre licenciaturas me parece fundamental, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría escuchar, compañeritos y compañeritas de primero, segundo, de historia y de español, por favor. Tomen micrófono o levanten la mano y voy dando la palabra. Yo nada más voy a comentar rápidamente, Adri, que los chicos de cuarto semestre también estamos viendo ahorita lo que es la enseñanza y aprendizaje situado. Entonces, esto les está permitiendo ver que la estrategia de aprendizaje basado en problemas, cómo se puede ir de alguna manera trabajando y contextualizando, como nos comentaba el maestro Gerardo, y cómo se empata con diferentes estrategias para que ellos puedan ir desarrollando, pues ahora sí que sus propias estrategias, redundando. Y lo que comentabas también, la actividad de la narración, o sea, esa práctica de narración que les va a permitir a nuestros chicos desarrollar habilidades, ya sea de manera presencial o por medio, o a través de las redes, ¿no? Los medios digitales. Entonces, creo que pues es una aportación muy buena la que nos está haciendo el maestro Gerardo para nuestros estudiantes. Así es, Laudi. También, por ejemplo, con los estudiantes de cuarto, estamos empezando, porque bueno, con estas situaciones de los tiempos del ciclo escolar, estamos en historia cultural, entonces la didáctica del patrimonio, ¿no? Que también comentaba hace rato Gerardo, pues se vuelve también súper importante. Vi que Ernesto prendió cámara. Ernesto. Sí, profesor. Ok, entonces, si quieres compartir algo, Isabel, después, por favor. Y Juan. Y bueno, primero que nada, agradecerle al profesor por el tiempo que tiene para presentarnos esta didáctica que dice el autor Alain Landerie. Y bueno, me genera muchos puntos eh, significativos como tal. Yo soy licenciado en historia, soy historiador y estoy estudiando la licenciatura en la enseñanza, cosa que en las universidades no, bueno, más bien para la licenciatura en historia, no se da una didáctica de la enseñanza de la historia misma. Entonces, creo que el trabajo que hace el profesor es sumamente significativo para el área. Y bueno, me gustaría preguntarle al profesor si desde su punto de vista considera que ya es permisible, que ya es necesario la incursión de profesionalismo o de profesionalistas en el área de la historia que entren directamente en el proceso de la enseñanza de la historia para las normales. ¿Qué es lo que quería yo decir? Bueno, que estuviera un historiador directamente dándonos estas aproximaciones con las fuentes primarias y sobre todo las aproximaciones con los textos históricos, porque tenemos que entender que un texto histórico y unas fuentes primarias son textos sumamente complejos, con un vocabulario directamente de la academia. Y bueno, esta aproximación, porque no es lo mismo decir que tenemos que buscar fuentes históricas y relatos históricos directamente emanados de historiadores, a, bueno, ofrecernos las primeras líneas de textos para que nosotros podamos entender. No creo que solamente nos tenemos que, bueno, sí, generalmente nos tenemos que evocar en el plan de estudios que se genera, que bueno, que tiene la secundaria, o más bien las lecturas sugeridas en el plan de estudios o en los libros de texto, sino también una reinterpretación de esta misma. Y sí, le repito, veo sumamente significante
la parte de la historia, la importancia bueno, usted lo menciona como la relevancia de la historia para el presente del alumno, o sea, esta extrapolación de los procesos históricos para entender la actualidad misma. Entonces, me gustaría conocer su punto de vista acerca de este tipo de profesionalismo para los profesores que estamos saliendo, más bien que estamos estudiando esta licenciatura. Gerardo, ¿quieres ir contestando una por una? O tengo también a Isabel y a Juan. Escuchamos ellos dos y si quieres contestas o comentas sobre esas tres, como tú Como tú quieras. quieras, como tú quieras. Bueno, entonces, Isabel, te damos la palabra, por favor. Yo vi que Isabel... Ajá. Sí, bueno, a mí me pareció importante la parte donde dice que el alumno, pues, mediante sus conocimientos previos, pues de ahí como que se puede partir para la situación problema, pero que también identifiquemos el contexto que trae. Bueno, a mí se me hizo importante cuando dijo que el contexto es muy diferente como que en cada estado de la República. No es lo mismo el pensamiento de un chico de Morelos que de Puebla o Veracruz. Exacto. Justo hicimos un ejercicio para la recuperación de las representaciones y yo les preguntaba, les hice dos preguntas, ¿qué sabían de la Malinche, Marina, Malintzin, etcétera? Y sobre el papel de las mujeres. Y salieron cosas bien interesantes sobre las representaciones que traían, ¿no? Todavía no terminamos el ejercicio, pero bueno, nada más para comentarte. Entonces, por eso traen estas inquietudes. Y Juan. Sí, bueno, mi pregunta es, ¿qué tan importante es para el profesor generar este discurso de narración y no de dictado? Porque, bueno, las clases lo mencionó ahorita el profesor, ya las clases están cambiando o están en este tiempo de transformación donde el profesor no llega y dicta clase o habla, sino que ya tiene que generar más allá del dictar o dar a la clase, un discurso narrativo. Y lo digo porque es de vital importancia la narración cuando se enseña historia, por ejemplo. La historia de mi familia la sé porque yo se las he preguntado por esta curiosidad que me ha nacido de dónde soy o de dónde viene mi familia. Y en la forma en que ellos me narran la vida que cada uno tiene, doy cuenta de la transformación de la ciudad. Por ejemplo, mi madre que trabajó en Capu me cuenta cuando recién empezaba la organización 18 de octubre y estas manifestaciones que hacían y ella hasta cierto punto por ser locataria de un puesto que tenía por Capu, era ¿cómo se dice? Forzada hasta cierto punto a ir a estas manifestaciones sin saber de qué se trataban, pero me cuenta el panorama histórico. O por ejemplo, en el trabajo con los adultos más grandes que yo, me cuentan cómo era la zona antes de ser urbanizada completamente en la zona sur de Puebla. Hay mucho, bueno, por mi parte mucho interés y la narración que tienen ellos sin tener esta idea de que sin saber que me están enseñando realmente historia, es muy grande. ¿Qué tan importante, y viene a mi pregunta, es esta capacidad de generar en el maestro o que él genere su capacidad de narración y discurso narrativo? Gerardo, te dejamos la palabra. Bueno, no veo al primer estudiante que me preguntó, pero déjame decirte que eso es bien complicado. Hay un libro, se lo recomiendo, creo que es gratuito, digital, del Colegio de San Luis Potosí, elaborado por un historiador y un maestro normalista, sobre cómo se enseña historia en el posgrado, ¿no? Y parece que en el Colegio de San Luis, ¿no? Entonces, en este libro, pues nos dice que la cosa está patética, ¿no? Porque si nos quejamos de la enseñanza en secundaria, en el posgrado las cosas no están mejor, ¿no? En el posgrado hay grandes problemas porque no hay didáctica de la historia, ¿no? Entonces, si
ellos hacen una sugerencia, ¿no? Los profesores, meten nuevos ejercicios, ¿no? Para que en el posgrado de historia, pues se renueve la forma de enseñar, ¿no? Otro problema que tenemos en historia, tenemos muchos historiadores, tenemos muy buenos historiadores, pero pocos difunden, o sea, pocos se dedican a la difusión. Entonces, aquí hay libros clave, por ejemplo, para los que trabajamos historia de México. Si no has leído a David Brading, pues tienes mucha limitación, entre otros historiadores, ¿no? Hace poco discutía con mis alumnos, porque déjenme decirle que yo trabajo con cuarto semestre, ¿no? Yo también con octavo, o sea, discutimos cuáles son los límites, ¿no? ¿Solo recurrimos a los libros de texto para dar clase? ¿O necesitamos un libro serio de historia? Por bibliografía no pararíamos, porque pues aquí está la bibliografía, ¿no? Y suponte que resuelves el problema de obtener el libro, pero vas a poder leer el libro, vas a poder asimilar el libro, ¿no? Vas a poder asimilarte un David Brading, ¿no? Por decirte uno, ¿no? Y el otro extremo es, finalmente, cuando estoy en prácticas, pues agarro el libro de texto que tienen en ese grupo y de ahí me baso, ¿no? Porque es lo más fácil, lo más rápido, no tengo tiempo, tengo otras materias, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un problema. Ahora, ¿cómo estamos resolviendo ese problema? Afortunadamente ya hay muchas conferencias y documentales en el YouTube que están un poco arribita de los libros de texto. Y si tenemos buenos maestros de historia en las normales, pues a lo mejor no te damos el libro de Brading, ¿no? Sino a lo mejor te lo comentamos o te hacemos una selección que podamos discutir en el grupo, ¿no? Entonces, eso depende de los maestros que tengamos de historia en las normales, ¿verdad? Ahora, lo que tú dices es lo ideal, ¿no? Que las clases de historia se las den historiadores. Es lo ideal. Nada más que no es posible, porque aparte tenemos otros problemas en las normales, tenemos poca planta docente, con pocas horas, etcétera, etcétera. En el caso de ustedes de Puebla, pues tenemos amigos en la universidad, ¿no? Y hay gente muy capaz, en el encuentro de Pachuca, no me dejará mentir Adriana, pues llevamos a 2 poblanos, ¿no? De la universidad, al doctor Matamoros, Fernando Matamoros, y llevamos a otro doctor, Marco Antonio Velázquez Salvo, especialista en porfirismo y revolución. El decano de historia, ¿no? El decano de historia, ¿no? De la Universidad de Puebla, ¿verdad? Que fue mi maestro, por cierto. Entonces, sí tenemos ahí un problema, tenemos un problema fuerte. Lo ideal es que recibamos una formación histórica en serio, que podamos leer a los clásicos de la historiografía de México y hasta del mundo. Nada más que eso tiene 2 límites, ¿no? El límite de los maestros y el límite de los estudiantes, ¿no? Porque desafortunadamente, pues, no tenemos la cultura, el apoyo, la experiencia, ¿no? De hacer lecturas, más allá de cierto nivel, ¿no? Ahora, eso lo debiéramos resolver los maestros de las normales, lo debiéramos resolver. Pero el deber ser no es la realidad. La realidad es lo que hay, ¿no? Y luego, pues no tenemos historiadores en las normales.
Lo que yo estoy sugiriendo, pues, es que veamos, que busquemos en el YouTube buenas conferencias de historia, que sí las hay, buenos documentales que también los hay, y que hagamos una revisión de patrimonio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Puebla, ustedes son afortunados, ¿no? O sea, la Casa del Día no la tiene nadie en el país. Nadie en el país tiene la Casa del Día. Y entender la Casa del Día es entender Mesoamérica, y es entender conquista, y es entender renacimiento, y es entender la relación de la iglesia en Nueva España, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está la Casa del Día, ¿no? O el Códice de Cuaquecholan, ¿no? El Códice de Cuaquecholan es una maravilla que no conoce nadie, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos quedamos con el árbol de la noche triste, o de la noche alegre, etcétera, etcétera. Y cuando ves el Códice de Cuaquecholan, indios matando indios en caballo y con espada, y españoles con penacho, cualquier representación te la quiebra, ¿no? Pero el Códice de Cuaquecholan, pues, está ahí encerrado en un museo en Cholula, y, y no se difunde, no se conoce, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos la didáctica del patrimonio, ¿no? Porque también entender la Casa del Día, no sé si la conozcan, tiene su chiste, ¿no? Porque son unos dibujos, pues, muy extraños, ¿no? No son, no son cristianos en cuanto totalmente cristianos de la época, ni tampoco son indígenas, pero son pintados por indígenas, por alguien de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué se pintó eso? ¿Qué significa eso? Venden ahí en la Casa del Día un libro como de 500 páginas, grandote, pero es bastante difícil leerlo, entonces requerimos explicarlo, ¿no? Bueno, esa es tu pregunta, espero que te la haya contestado. Te aconsejo el libro, ¿no? De que es la enseñanza en los posgrados de historia. Si lo tengo por ahí, se los reenvío. Pero básicamente dice eso, ¿no? Que este problema que estás diciendo se reproduce en los posgrados de historia. Y obviamente lo tenemos en las normales, ¿no? Y obviamente tenemos que buscar una solución. Nosotros lo que hemos hecho en la Red Normalizada de Historia, pues, es llevar historiadores a que le den plática a los maestros, ¿no? Y también debieran dárselas a ustedes, ¿verdad? Entonces hemos llevado a historiadores, pues, muy reconocidos, ¿no? Estuvo con nosotros Patricia Galeana, ha estado Carlos Illades, ha estado Salmerón, Paco Ignacio, Paco Carlos Narro. Ignacio. Sí, eso es la idea, pero muy pertinente tu pregunta. Si me recuerdan las otras dos preguntas, porque De Isabel, solo comentó que le llamó la atención la los cuestión del contexto. Ujú. sí, sí. Mira, incluso cuando fui a Puebla, pues lo que me comentaron es que los alumnos no venían todos de la ciudad, y que se iban a sus lugares de origen los fines de semana, ¿no? Y esto que menciona de la historia oral, pues es básico, básico, ¿no? La historia oral es un referente esencial. Les recuerdo que ya viene un cambio en los programas de estudio 2018, y uno de los aspectos que más se va a recuperar va a ser que hagamos historia local, historia regional, microhistoria. Y la microhistoria, pues, necesita la historia oral, ¿no? Nosotros necesitamos ser buenos cronistas, ¿no? Nosotros necesitamos ser buenos cronistas. Y si estamos en Puebla, peor, ¿no? Es obligado ser cronista.
¿Por qué? Porque cuando vas a Cantona, no sé si conozcan ustedes Cantona, pues es un lugar excepcional, ¿no? Excepcional. Pero a ver, explíquenmelo, ¿no? Explíquenme Cantón, explíquenme, ahí no me acuerdo cómo se llaman los museos de Puebla. ¿Cómo se llaman, Adriana? Los museos, Los Bello, los de bellos, Luis Bello, ajá. los dos museos bellos que son excepcionales, ¿no? Bueno, Puebla es un lugar histórico muy, 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 muy importante, ¿no? Y no hay cronistas, ¿no? Y nosotros, pues, los de historia debiéramos de saber. La Capilla del Rosario, por ejemplo, pues es súper excepcional, ¿no? Pero no tenemos quien nos la explique, ¿no? Hay personas que se dedican por una propina a medio dar una explicación, pero pues está lejos de ser una explicación completa. Ahora, respecto de la narración y la maestra que está aquí de español, consideramos esencial que nuestros alumnos tengan habilidades comunicativas orales presenciales. Los YouTube son, pues, un ejemplo porque son personas que no tienen la educación y sin embargo han tenido el atrevimiento de enfrentarse al micrófono y son muy conocidos, ¿no? O sea, tienen miles, hay unos que tienen hasta 1,000,000 de seguidores, ¿no? Y hablan de todo, de todos los temas. Y en este momento que estamos en pandemia, pues se ve que a los maestros nos hace falta habilidades de comunicación oral, facial, corporal, etcétera, etcétera. Por eso nosotros para nuestro videoclase y para todas las clases pedimos esta primera videograbación, que sepas narrar frente a la cámara. Después que sepas exponer materiales didácticos y por último que puedas integrar una secuencia completa. Déjenme decirles que pues esta es una plática pues meramente introductoria porque pues nos llevaría más conferencias, profundizar sobre los conceptos de segundo orden, sobre la situación problema, sobre la evaluación de la situación problema, sobre cómo hago un diagnóstico del grupo para planificar mi clase, sobre cómo voy a evaluar mi clase. O sea, son muchos aspectos. Ahorita nada más me centré en lo que me pidió Adriana, que era la situación problema, pero que se viera práctica. Porque si no las ves práctica, no aterrizas nunca. Y ustedes como profesores en formación necesitan tener habilidades ya. Expresión oral, dominio del tema, elaboración de materiales didácticos, formatos de planeación, evaluar a los alumnos. Eso ya lo necesitamos. Ahora, les comento, lo que está pasando en las escuelas, en todas las escuelas normales del país, pues es que le estamos entrando ya a las cuestiones prácticas. Porque pues yo me llevo discutiendo con mi amigo Alan Longeville, pues me llevo horas. Pero una cosa es eso y otra cosa es que ustedes ya tengan que ir a practicar en mayo y que tengan que dar clase en el Classroom o en su videoclase. Entonces, por eso estamos priorizando mucho la cuestión práctica. Y les digo, en Yucatán, en Aguascalientes, en San Luis, están haciendo estamos en lo mismo. Ojalá y Adriana les pueda pasar, te doy acceso al Classroom que armamos y les puedas pasar los trabajos que están haciendo en Iguala, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Pachuca, que son cosas prácticas, activas, lúdicas, ¿no? Que estamos haciendo todos utilizando las tecnologías en este momento en que vamos a estar a distancia. Claro. Gerardo, pues
Muchas gracias. Yo por ahí tengo algunas dudas sobre la situación problema, pero a lo mejor podemos profundizar después, como dices tú, de manera teórica, ¿no? Más. Tengo 8 minutos todavía. Si tienes 8 minutos, qué bueno, porque entonces te pregunto rápidamente. Mira, en esta cuestión de la recuperación que hace Alain Longeville, ¿no? Cuando él dice en su libro, es que yo lo que les digo es, escribe todo lo que sepas de los bárbaros, ¿no? Y después él hace un análisis. Ese análisis que él hace, ¿no? Cuando recupera todo lo que sus estudiantes le dijeron sobre los bárbaros y que hace unos gráficos, ¿no? Muy interesantes que hablan sobre el aspecto físico y todo. Ese análisis es el que tú decías que se tiene que hacer para conocer algo. Es como ese diagnóstico. No es que lo tengas que hacer en cada clase, sino que puedes partir de ahí. Vaya, no en cada clase, sino en cada tema que vayas abordando. ¿O en qué momento se hace? Bueno, Alain parte del concepto representación. Si tú piensas que dar clase de historia es que vayas a repetirles lo que dicen otros libros a los alumnos y que el alumno los tiene que memorizar y repetir y le haces tu examen, eso ya no existe. Entonces tienes que partir de las creencias de los alumnos. Ahora esto está muy, muy estudiado. En nuestro caso lo estudia mucho Mario Carretero. Mario Carretero habla de las master narratives o la historia oficial, las historias oficiales o las visiones o las memorias históricas comunes, ¿no? En la actualidad vienen ya con noticias falsas, las famosas fake news o la famosa posverdad, ¿no? Entonces, el alumno, lo que te dicen todos digamos, los nuevos didactas de la historia es que el conocimiento histórico va contra el sentido común. ¿Sí? O sea, si tú escuchas la plática de tus alumnos, hay muchas cosas de sentido común que no tienen evidencia, que no toman el punto de vista de los demás, de los contrarios, ¿no? Que es irrelevante, ¿no? O que no tiene una consistencia cronológica o causal. Entonces, no sabe, nuestro alumno llega con narraciones, con creencias, con un sentido común, que por decírtelo de una forma muy sencilla, no es científico. Y enseñar historia es enseñar un método científico. Lo que digas tiene que tener evidencia. Lo que digas tiene que tener un punto de vista, porque en la historia hay muchos puntos de vista y en la actualidad hay muchos puntos de vista. ¿Y para qué te digo? ¿No? Y si le metes el asunto de la mujer, peor, peor, porque ese es otro punto de vista totalmente descuidado. Entonces, no se toman todos los puntos de vista de la historia, no hay evidencia, ¿no? Y hay incongruencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el abrazo de Acatempan, no, pues ya, o sea, sí se dieron un abrazo y, bueno, sin evidencia, sin complejidad, ¿no? Entonces, lo que enseñamos en historia es a pensar históricamente. Y el pensamiento histórico es con evidencias, con complejidad, con cierta lógica. O sea, la causalidad es por algo, ¿no? Entonces, esos son los conceptos de segundo orden que nosotros vamos a llevar al alumno, ¿no? Y el alumno tiene creencias, pues, muy complejas, ¿eh? Agradece que el adolescente
ya no tiene la imaginación del alumno de primaria. Porque al alumno de primaria le puedes preguntar de sus juegos, de sus personajes, y yo me acuerdo que les preguntaba del Caballero del Zodíaco, y ellos me explicaban el Caballero del Zodíaco, y yo los interrumpía, y ellos me decían, no, no es así, ¿no? Y yo la verdad nunca pude entenderlo, ¿no? Hay un autor que se llama Kieran Egan, que dice que el niño, pues, maneja mucho la fantasía. El adolescente ya empieza a manejar más el realismo, el sentido común, ¿no? Entonces es un espacio privilegiado para que nosotros enseñemos conceptos como evidencia, como complejidad, como causalidad, como contextualización. Les decía yo pues del crimen en la historia, ¿no? Desde Otzi, ¿no?, que murió hace 5,000 años, hasta antier, que mataron un candidato, pues ha habido asesinatos en la historia, ¿no? Pero obviamente el contexto es diferente. Pero cuando uno habla de un asesinato, de un casamiento, de lo que tú quieras, habla en función solo del presente, no contextualiza en la época. Entonces, la historia es irse a la época, ¿no? Irse a la época. Entonces, ahorita, por ejemplo, no es lo mismo la situación de la mujer hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años. Es la misma opresión, pero es diferente opresión, ¿no? Y eso solo te lo dice la historia. Entonces, tienes que tomar las creencias. Yo hice también por ahí un artículo que habla de 4 tipos de alumnos. Los presentistas, que no les interesa el pasado. Los progresistas, que creen en el progreso. Los tradicionalistas, que defienden su pasado. Y los conservadores, que quieren acomodarse al cambio sin cambiar, ¿no? Ponía yo un ejemplo muy malo, pero pues era un ejemplo, ¿no? De lo que son las ceremonias religiosas católicas actuales, ¿no? Antes las ceremonias religiosas pues eran sumamente religiosas. Ahora son motivos de fiesta, ¿no? De vestido, de gasto, de consumo, de bailes, o sea, ves lo que era un 15 años hace mucho tiempo y lo que es un 15 años actual, ¿no? Entonces, para mí ese es pensamiento conservador, y la historia lo que te debe de enseñar es entenderte a ti mismo, entender el presente y entender las tendencias del tiempo, ¿no? Es toma de decisiones, la historia nos enseña a tomar decisiones sobre el presente. No sé si te contesté. Sí, en una parte sí. Pues Gerardo, ya no te quitamos más tiempo, sabemos que das clases también en las tardes. Muchísimas gracias. Yo espero que no sea la primera vez, o sea, que sea la primera de muchas por todo lo que sabes y nos puedas compartir. Muchas gracias, aplausos a la distancia, ahora son así los aplausos, ¿no? La distancia, pero muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. Entonces, y bueno, a todos los estudiantes, pues que tengan un descanso en el que puedan recuperar fuerzas, descansen los ojos un poco, pero pónganse a leer en papel para descansar la vista, ¿no? Espero que haya sido una sesión, pues para mí fue bastante productiva escuchar, ¿no? De una persona que tiene tanta experiencia, no solo a nivel licenciatura, ¿no? Hemos escuchado su experiencia también sobre el diseño de los libros de texto en primaria. Entonces, creo que estar cerca de ellos es importante para la licenciatura. Y pues insisto, Laudi, que tenemos que hacer un acercamiento también entre especialidades.
¿no? Yo creo que español e historia pueden acompañarse mucho en el desarrollo, ¿no? De la carrera. Entonces, bueno, pues si ya no hay nada más que apuntar, Lau, si quieres comentar algo, gracias a los 37 que permanecieron hasta el final. Yo espero que hayan tomado notas y bueno, pues nos vemos en 2 semanas, ¿no? Creo que son. Y creo que ya después se van a su práctica, ¿no? En muy poco tiempo se van a su práctica. Entonces, pues espero que esto sirva también como para hacer algo interesante ahora en esta nueva práctica que tienen en abril. Pues felices vacaciones y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, Adri. Te agradecemos todo el apoyo que nos has brindado. Les agradezco también a los chicos que se hayan conectado el interés. Esto es para su formación, por ellos y para ellos, y hay que aprovechar al máximo cuando se nos dan estas oportunidades, chicos, de escuchar a personas con tanta experiencia. Y pues que haya la disposición de docentes de nuestra institución como la maestra Adriana para brindarnos estas oportunidades. Entonces, pues sí, les agradezco que se hayan mantenido con nosotros. Y pues también a la especialidad de español. Yo creo que es un aprendizaje en todas las áreas. Claro, Gracias, claro. Adri. Felices vacaciones para todos ustedes y también para ti, Adri. Y para Gracias, descansen. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Adri. Gracias. Bye, Lau. Gracias a ti.